Cordial saludo para todos ustedes, padrinos, madrinas de Misioneros de Guadalupe, amigos, todos que nos siguen por estos medios. El día de hoy continuamos con nuestra reflexión sobre el Evangelio del día de hoy. Les invito a que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes rompían. Entonces hicieron señal a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Pues, estimados amigos todos, en el Evangelio del día de hoy se nos narra precisamente el momento en que Jesús entra en contacto con lo que serían sus primeros discípulos. Y vemos cómo Jesús, al entrar en contacto con estas personas, manifiesta abiertamente su identidad. Pero empecemos por hablar de los personajes. Se nos dice que Jesús, al recorrer el lago de Genezaret, se encontró con tanta gente que lo agolpaba porque querían escuchar precisamente la palabra de Dios. Pero aquí viene lo interesante. Al ver la multitud de personas que lo seguían, Jesús ve dos barcas que eran precisamente de Simón y su hermano Andrés, y de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Se sube a una de ellas, que era la de Simón Pedro, y le pide que la meta mar adentro para desde ahí predicar a la multitud. Una vez que termina, Jesús, a manera de recompensa por el servicio que le había prestado este pescador, le invita a que lance la red para pescar. Tenemos que considerar que el momento en que Jesús se encuentra con estos pescadores era por la mañana, justo cuando, después de haber pasado toda una noche en pesca, se encontraban remendando las redes, limpiando sus instrumentos de trabajo. Y ante estas palabras de Jesús, esta invitación de recompensa, Simón Pedro es honesto y le dice a Jesús: «Señor, hemos trabajado toda la noche
y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. La realidad es que ellos como pescadores bien sabían el momento oportuno para la pesca y el lugar más adecuado. Jesús, un hombre que como oficio tenía la de ser carpintero, se atreve a enseñar a los pescadores en qué momento y cómo tienen que pescar. Y es aquí donde Pedro, con seguridad, entró en duda. ¿Cómo este hombre, hijo de carpintero, viene a mí a enseñarme cómo tengo que pescar, en dónde tengo que pescar? Y le es honesto. Pero vemos claramente cómo Pedro, a pesar de su duda, le manifiesta al Señor, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Y es así como actúa Pedro, confiando en la palabra del Señor. Y como resultado, se nos narra en el Evangelio cómo la pesca de aquel día, a media mañana, fue tan abundante que quedaron sorprendidos, y este fue el acto, fue el hecho que los llevó a constatar que la persona que les había ordenado lanzar las redes era una persona más allá de la naturaleza humana. Por lo tanto, al percibir que la persona con la que se encontraban era una persona muy especial, la reacción de Pedro es: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. En estas palabras reconocemos y podemos ver cómo Pedro, ante Jesús, hace su primera confesión. A Jesús lo reconoce como Señor, como enviado de Dios, como hijo de Dios. Aunque de manera expresa no lo manifiesta así el Evangelio, al manifestar apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, está reconociendo precisamente la divinidad que dentro de Jesús estaba irradiando. A partir de ese momento, Jesús, al ver la reacción de aquella gente, los llama precisamente a ser sus primeros discípulos. Y lo hace diciéndoles: no teman, desde ahora serán pescadores de hombres. Pues hermanos y hermanas, la enseñanza del Evangelio del día de hoy es a que siempre, siempre confiemos en la palabra de Jesús. Porque debemos de tener por cierto que quien escucha la palabra de Jesús y la pone en práctica, a pesar de la duda, a pesar de las debilidades humanas, tendrá como recompensa siempre frutos y frutos en abundancia. Por lo tanto, la invitación el día de hoy, insisto, es a que confiemos siempre en la palabra de Dios y que tengamos como certeza que todo aquel que confía en Dios, obviamente y lógicamente tendrá frutos y frutos en abundancia. Estimados todos, el día de hoy concluimos con esta reflexión y los invitamos a que la próxima semana nos sigan para seguir reflexionando en la palabra del Señor. Hasta luego.